Muy buenos días, amigos del día. Qué bueno que nos acompañan desde tempranito y nosotros muy contentos de poder realizar un trabajo que los mantenga a ustedes bien informados. Buenos días, Carolina Santana, Edith Febles. ¿Cómo les amanece? Buenos días, don Uchi. Todo muy bien por aquí. Buenos días, Edith. Muy buenos días, Carolina. Buenos días para Uchi. Y buenos días para toda la gente que a esta hora nos honran permitiéndonos compartir la madrugada en sus casas, en sus vidas. Y por supuesto, incluso cuando sale de su casa, los que madrugan, porque nosotros estamos transmitiendo en vivo. Usted se lleva su celular, entra directito a nuestro canal y ahí nos ve. Así que agradecemos a toda la gente que se conecta todos los días. Uchi, cuéntenos cómo va esta vida. Bueno, cuidándonos, ¿verdad? Y mirando. Hoy tenemos mucho contenido. Bueno, como es habitual, la advertencia de la Oficina Panamericana de la Salud de que hay una intensa transmisión de coronavirus en el Caribe. Tenemos que cuidarnos, pero nosotros tenemos aquí algunos brotes preocupantes. Tenemos también el tema de las orquídeas, que son unas flores que en este caso no huelen muy bien. Así que de eso hablaremos hoy. Tenemos el interrogatorio de la PEPCA, bueno, de la Procuraduría General de la República, a Temístocles Montaz, que fue interrogado ayer por Jenny Berenice Reynoso y por Wilson Camacho. También la comparecencia del director del IAD, Faña, al Senado. Y también, señores, la familia Rosario no solamente siguen soñando con la herencia trillonaria, sino que ahora amenazan si no le buscan esos cuartos. Dicen que van a bloquear la carretera Duarte y que dicen que ni una hormiga va a poder ir de la capital a Santiago o de Santiago a la capital. El caso lamentable del empleado que se tiró del piso 14 del local, se informó que no es cierto que lo hubieran cancelado, que estaba empleado. Murieron 2 víctimas más del incendio de una envasadora de gas en Licey al Medio, y van 5. Y algunos de los otros heridos están en una situación delicada. Hoy tendremos aquí a Jenny Torres, coordinadora de políticas públicas de Ciudad Alternativa, para hablar de cómo afectarían a la población los impuestos que se ha adelantado, piensa poner el gobierno. Los servicios digitales, el salario 13 de Navidad. Y también tendremos a Roberto Santana, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, para hablar sobre las prisiones que tienen presos con COVID-19 en la República Dominicana. Veremos qué se está haciendo, qué se piensa hacer con esa delicada situación. Eso y más es el contenido de hoy. Así que dejo a Edith y a Carolina con las informaciones acerca de la pandemia. Gracias, gracias Uchi, seguimos juntos, vamos de inmediato con esos datos del resultado del boletín de ayer. Ayer hubo rueda de prensa, las autoridades del Ministerio de Salud Pública están dando una rueda de prensa semanal, ahí dieron algunos datos preocupantes, o sea, de forma específica, cómo se ha violentado todas las normas en sitios como Galleras, por ejemplo, cuando surgía un brote, de eso le hablamos a continuación, porque antes les decimos los resultados completos de ese boletín del día de ayer, donde tenemos unos positivos, 777 positivos, es la estadística correspondiente a este día. Para un total, naturalmente, de 116.148 positivos, 10 fallecidos nuevos y por lo tanto un total de 2.159 fallecidos en total desde que inició el tema de la pandemia en el país. La positividad permanece en el 13.48% y la letalidad en el 1.86%. Bien hablaba don Uchi de las declaraciones de la OPS en relación a la región del Caribe, y si hay un país para el que eso aplica es la República Dominicana, porque
Estas son nuestras cifras, pero si las comparamos con las cifras de los otros países de la región, notaremos que estamos muy por encima de, por ejemplo, Puerto Rico, que tiene 51.737 casos positivos y 696 muertos. En el caso de Haití, 8.838 casos positivos y 229 muertos. En el caso de Jamaica, sin embargo, 7.109 y 123 casos fallecidos. En el caso de Cuba, 5.883 y también 123 fallecidos. Bueno, ahí tenemos por todo el Caribe. Hoy hemos decidido hacer también una comparación en la región del Caribe, pero antes veamos esta nota de la Organización Panamericana de la Salud, que está advirtiendo precisamente al área del Caribe que puede tener incrementos insospechados. Le alerta, por ejemplo, a Cuba, que reconoce ha manejado muy bien su pandemia. El tema del COVID-19 en Cuba ha tenido un buen manejo según la OPS, sin embargo, está alertando de la posibilidad de que se registre un incremento, básicamente en los temas del turismo y demás, en muchos de nuestros países. Así que veamos esa transmisión del día de ayer donde se hacía esta alerta. Hay una intensa transmisión del nuevo coronavirus en el Caribe. Eso advirtió el miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que mostró su preocupación por la reanudación de los viajes internacionales no esenciales. Durante los últimos 60 días, 11 países y territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es algo preocupante a medida que los países reabren el espacio aéreo. Etienne señaló que Estados Unidos y Brasil, los países con más víctimas mortales por coronavirus en el mundo, siguen siendo impulsores importantes de nuevos contagios en la región. Pero destacó que la organización está especialmente preocupada por los picos de casos, incluso en lugares que han manejado brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. El continente americano concentra 1 de cada 2 contagios en el mundo y más de la mitad de todos los fallecimientos por la enfermedad. Es una atención para el área del Caribe. República Dominicana, por ejemplo, hemos ido muy bien en las estadísticas, pero ayer se hacía una alerta muy específica. Se identificaban 2 lugares, aunque ayer en la tarde tuve noticias de otro lugar, que es en El Ceibo, en una comunidad del Ceibo, donde hay una situación de muchas personas, es casi el 96% positivos en las muestras que se tomaron. Entonces, ayer el Ministerio de Salud Pública se refirió específicamente a 2 casos. Uno en la región este, en la provincia de la Altagracia, es Umbatey, La Ceiba, ahí tienen una gallera, oigan eso, en una gallera, eso es increíble. O sea, la gente se va a jugar gallo como si eso fuera una cosa esencial. Entonces, uno de los problemas que tuvimos durante la pandemia al principio fue el tema de las galleras. Es como un vicio, no entienden que no se puede y por eso tenemos. El otro lo identificamos en esta nota, dejamos que sea el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública en esa rueda de prensa que dio estos datos, que son una alerta no solo a esas comunidades, sino también a las demás, para que no hagamos lo mismo. No sé si tenemos al director de epidemiología que se refería en el día de ayer, si no, no hay ninguna dificultad. Pero básicamente, Carolina, sí, tenemos esa situación. Mira, en una comunidad que se llama La Gina de Miches, según el reporte que tengo, también la tasa de positividad fue muy alta. Cuando veo en las estadísticas por provincia, nosotros estamos en el día de ayer, por ejemplo, que es inusual, el Ceibo registró 58 casos positivos, la mayoría corresponden a esa comunidad. La provincia de Duarte, 25 casos positivos nuevos, la Altagracia 166, la Romana 46 y la Vega 20. Recordemos que es una ínfima parte lo que llega a tener un diagnóstico. 62 en San Cristóbal positivos, 28 en Santiago y 26 en Santiago Rodríguez. Cuando miramos la tasa de positividad, en los datos que daba Carolina, vemos una baja tasa de positividad, pero eso es cuando sumas del país, porque hay provincias que están dando una tasa muy alta de positividad, un nivel muy alto, de casi 30% en el Ceibo. O sea, lo que se hizo en el día de ayer implicó eso, casi 30% en el Ceibo. La positividad está muy alta también en casi 32% en Santiago Rodríguez. Esto significa que de las muestras que se toman, estamos teniendo unos resultados más altos. Entonces,
esa advertencia que hace la Organización Panamericana de la Salud, obviamente también nos toca, porque estamos en el área del Caribe, a República Dominicana, Caro. Sobre todo considerando que esa advertencia que hace de los países que hemos estado enumerando, en el caso de República Dominicana no es solo el que presenta mayor número de casos positivos, sino también mayor correlación de muertes por casos positivos, porque precisamente, por ejemplo, Jamaica y Cuba, que se citaron como manejos ejemplares, tienen 123 fallecidos de 5.000 y 7.000 casos. Entonces, también la atención sanitaria y la comorbilidad en el país pueden estar originando una tasa de letalidad muchísimo más marcada. Bueno, nosotros tenemos el Batey La Ceiba, de 60 pruebas, 58 positivas, de 60, eso en La Ceiba, la Altagracia. En el Cedro de Miches me están comunicando un número parecido de pruebas y de positivos. Y uno que preocupa mucho es el recinto penitenciario Anamuya, donde yo recuerde, porque llegué a visitarlo, hay una población mayor considerable porque es el lugar que es un régimen ya semiabierto de salida, y entonces cuando ha cumplido sus penas y demás, incluso llevan gente ya con ciertas precariedades de salud, pero que están al salir, es un régimen más libre. Entonces ahí tomaron 426 muestras y 68 estaban contagiados. Eso es una bomba de tiempo. Por eso decidimos ayer en la tardecita invitar a Roberto Santana para que hable desde su condición de asesor en esta materia en la Procuraduría General de la República sobre las medidas que se están adoptando y particularmente sobre este caso. Vamos a retomar lo que dijo el director de epidemiología cuando hace la alerta, que es muy específica para que le sirva a esas comunidades, pero además a todo el mundo, señores. No pueden estar en una gallera, no pueden. Y yo creo que eso también los ayuntamientos, las autoridades de salud y demás, hay que regularlo. Estamos en un régimen prácticamente abierto, pero eso no es una labor esencial. Pongan atención a la Altagracia. En la Altagracia aparece notificados 166 casos. ¿Qué hay detrás de eso? Ahí tenemos dos brotes detrás de eso. Uno es en La Ceiba, es un batey que está por allá por Macao, Salado, esa parte de allá arriba, La Ceiba, un batey de haitianos donde estaban operando una gallera y no se tomaron ninguna medida de precaución, vale decir, no se usó mascarilla, ni distanciamiento, ni lavado de manos. Entonces sí se detectó un brote. Esa es una de las situaciones. Ya las autoridades de salud de la provincia de la Altagracia van de camino o están allá tomando las medidas del caso, haciendo un cerco sanitario para primero controlar la situación y evitar de que esas personas que están en esas condiciones puedan ir a otros lugares y llevar el virus. La otra situación es en la cárcel modelo de Anamuya, donde hay un brote en la cárcel. Eso no hay riesgo de que ese brote salga porque las personas que están infectadas están privados de libertad y no pueden salir. Entonces esas son las dos cosas, las dos situaciones que tenemos en la provincia. Atención entonces en estas comunidades, estos brotes de forma específica. Obviamente el tema carcelario es un tema aparte, todos los que son centros donde está la gente retenida, los hospicios de ancianos, el tema carcelario, por eso queremos conocer un poquito más. Hasta ahora, a pesar de la pandemia, República Dominicana no tiene unas cifras en rojo en estos centros donde cada vez encontramos en uno y otro situaciones del COVID-19, Carolina. Sí, yo creo que es importante reiterar a la población el tema de las medidas. Cumplir las medidas naturalmente es vital. Ahora en esta, digamos, más reciente etapa de vivir la pandemia en la República Dominicana, estamos aprendiendo a convivir con el COVID, más que a simplemente recluirnos como quizás fue en una primera etapa. Pero para convivir con el COVID hay que tomar las medidas del lugar, el uso de las mascarillas, los desinfectantes, evitar aglomeraciones.
Y la verdad es que basta transitar, por ejemplo, yo que vivo aquí en la capital, basta transitar las calles de la capital para notar que en algunos lugares las medidas no se respetan. Es el caso, por ejemplo, de varios negocios que se encuentran en la Sarasota con Lincoln. Un día de fin de semana se transita por ahí y se encuentra esos negocios llenos al tope. Es ideal que los negocios puedan permanecer operando para que, digamos, la economía de las familias dominicanas no se vea tan severamente afectada, pero naturalmente cuidando la salud colectiva. Y sobre eso quería plantear que utilizando el hashtag Viendo el Día RD podamos identificar todos como comunidad aquellos lugares donde las medidas no están siendo respetadas y podamos, por tanto, reportar a las autoridades que deberán, si es que no han podido identificar aquellos negocios donde esas medidas no se respetan o donde se incumplen las normas sanitarias producto de la pandemia, puedan entonces auxiliarse de las evidencias que la ciudadanía provee y por tanto así propongo que lo hagamos a través del hashtag Viendo el Día RD. Envíennos sus preocupaciones, aquellos lugares donde entiende que puede estarse llevando a cabo algún tipo de actividad que pudiera afectar la salud colectiva, con la esperanza de que las autoridades tomen las medidas correctivas del lugar en esos espacios. Supongo que te refieres a los negocios que están ahí, que son la plaza universitaria, que ya ha escenificado por lo menos 2 escándalos visibles con las fotografías y las imágenes y la aglomeración de gente. O sea, y continúan entonces, después de los escándalos, Febles. Siguen igualito. Correcto. No sé, vamos a ver si que eso es un cacicazgo, mundo aparte, la plaza universitaria, ahí hay unos negocios, unos restaurantes y demás. Entonces sería bueno identificar, pero no es posible. Yo le pido a la gente siempre, cuando ustedes vean este tipo de situaciones, viendo el Día RD, ahí les encontramos y vamos a fotografiarles y a ponerles en pantalla, porque eso es increíble. No digo que sean todos, pero ya van al menos 2 escándalos y como quiera es como una cotidianidad ahí de vulneración. Hay que sancionar naturalmente para que eso se detenga, así es. Vamos a mostrarles algunas de las estadísticas de cómo tenemos la situación, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, cómo estamos con los ventiladores, y hemos decidido mirar algunas clínicas de forma específica o centros hospitalarios para que ustedes vean, porque hay una diferencia cuando usted va punto por punto, de modo global se pierden a veces los datos. Las camas de cuidados intensivos. Las estadísticas siguen siendo las mismas en el sector público, pero en el sector privado estamos mirando un aumento en los últimos días. 290 tiene disponible y 122 ocupadas para un 42%. Esa estadística a final de la semana pasada estaba de menos de 35. Los ventiladores tenemos 23, ahí estamos estables, son 100 de 428 los que están en uso. Ahora, si miramos de forma específica algunos centros hospitalarios, miremos por ejemplo el Hospital Moscoso Puello del Distrito Nacional. El Hospital Moscoso Puello tiene 24 camas de hospitalización habilitadas, de esas están en uso 17, eso significa que tienen una ocupación de 71%. Las de cuidados intensivos son 12, tiene 6 ocupadas, la mitad, y los ventiladores 12, tiene 4, 33. Otro centro hospitalario, clínicas y hospitales, vamos por ejemplo la Cruz y Minian, que es para mí es una referencia porque responde mucho a los sectores populares. Digamos que está bien para como estaba la Cruz y Minian cuando estaba en un momento de crisis, que era 100% todo. Sin embargo, las 4 camas de intensivos están ocupadas, 100%. Tiene 3 de las 18 camas de hospitalización, es un número muy favorable, y la mitad de los ventiladores, que son 4, tiene 2 ocupados. Sí, así es. Sin embargo, en el caso de la clínica Altagracia, podemos ver que la hospitalización, para la hospitalización hay habilitadas 16 camas, solo 12 en uso, para una ocupación total del 75%. En el caso de las unidades de cuidados intensivos UCI, hay 5 habilitadas y 4 en uso para un 80% de ocupación. Y en el caso de los ventiladores en esta clínica Altagracia, 4 habilitados, 4 en uso y por lo tanto el 100%. Bien decía Edith hace un momentito que se pierden la información cuando se ven las cifras en general, y algo importante a destacar es que a veces vemos que a nivel nacional hay suficientes ventiladores, digamos, en relación a lo que hay disponible
versus aquello que hay en uso, pero cuando en ciertas comunidades no quedan ventiladores y surge un como brote, este caso, entonces, exacto, como este caso, como los últimos 3 casos, entonces nos vemos en una situación de potencial riesgo. Mira esto es Santiago. Santiago tiene una situación, es que Santiago como ciudad recibe muchos enfermos de otras localidades, o sea, gente que está de otras provincias que llegan a encontrar servicios de salud por esa concentración que tenemos aquí de los servicios de salud. Entonces, la Clínica Unión Médica tiene el 92% de sus camas de hospitalización ocupadas, es decir, 35 de 38, las de cuidados intensivos 12 de 16 para un 75% y 13 de 13 ventiladores están ocupados, eso es el 100%. El Hospital José María Cabral Ibáez tiene habilitadas 26 camas de hospitalización, tiene 15 en uso, eso es un 58% de ocupación, 71% en las de intensivo, que son 7 camas, 5 están ocupadas, y los ventiladores están 5 de 6 ocupados, solo queda 1 para que entiendan eso es muy fuerte. Entonces, esos son los datos que le traemos. Vamos a mirar cómo estamos procurando mirar hospital por hospital, clínica por clínica, para poder tener un acercamiento directo al territorio, ya que hemos notado este incremento. Eso que decía ayer el Ministerio de Salud se nota en los hospitales y en las clínicas. Finalmente, un dato que decía la doctora Ibelicia Costa ayer, que es viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, el tema de las vacunas. Muchas familias, y quiero decirle a los periódicos que siempre dicen muchas madres, como que las vacunas son asunto de mamá nada más, papá puede ir a llevar al muchacho a vacunar. De hecho, por razones de que tenía un pariente mayor, iba mucho a una clínica y me llamaba mucho la atención que había una pediatra y todos los días que me tocaba ir, yo veía a hombres con sus muchachitos llevándolo a la pediatra. O sea, eso ya cambió. La vacuna es asunto de mamá y papá. Entonces, mamá y papá se han descuidado con las vacunas porque tienen miedo de contagiar a sus hijos. Hemos tenido una reducción de la vacunación en República Dominicana. Así que lo que está pidiendo Salud Colectiva es vamos a retomar la vacunación, vamos a mirar, porque aquí se respeta eso. O sea, las madres y los padres, por muy pobres que sean, siempre están pendientes de la vacunación de sus hijos. Vamos a vacunar porque tenemos un rezago y también las consultas para gente que tiene situaciones crónicas y demás. Vamos a llamar a ese médico y vamos a prestar atención porque estamos teniendo cifras negativas en otros aspectos que no son el COVID-19. Vamos a ir a la pausa, Carolina, ¿te parece? Me parece. Ya saben que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios al hashtag Viendo el Día RD, a las redes sociales de El Día, El Día_RD, a las de Edith Febles, a la de Uchilora y a las mías, Caro Santana S. Nos vamos a la pausa.